Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Sucedió una noche, un programa producido por Cadena Ser y el canal de televisión TFM. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. Hoy vamos a celebrar los 50 años del estreno de la primera película realmente violenta de la historia del cine, Grupo Salvaje. Estuviste haciendo comeros a ese empleado mientras yo mataba a este bandido. Y también a los otros. ¡Yo los he matado a todos! Recordaremos la extraña muerte de George Reeves, el primer actor que dio vida al Hombre de Acero. Vuelven a poner Superman. Volveré a salir por la tele dentro de un mes con mis leotardos marrones y grises. Y en estos días que se formalizan alianzas municipales en toda España, nada mejor que recordar la que es la comedia española más querida por el público. Este alcalde nos toca las pelotas. ¿Se dice así? ¿Se dice nos toca las pelotas? Oh, ¿sí? Oh, bien. Tendremos nuestro juego de las películas, charlaremos con la actriz Ingrid García Johnson y escucharemos un poco de música de cine. En fin, que si os gusta el menú, os invitamos a que nos acompañéis durante la próxima hora. Comienza Sucedió una noche. I wanna hide from the sun, wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Un montaje excelente, Tom. Estupenda producción. Estupendamente escrita, Jim. Estupendamente interpretada. Harry, dile a Chapman que su fotografía es perfecta. La película de TFM. Esta semana apostamos por una película de título muy largo, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Estrenada en 2007, Brad Pitt y Casey Affleck son sus principales protagonistas. Jesse James was a man who lived outside the law. Es uno de los personajes míticos del Far West. Hola, ¿cómo te llamas? James, Jesse James. Un forajido de leyenda al que hemos visto muchas veces en la pantalla con el rostro de actores como Roy Rogers, Colin Farrell, Robert Duvall o Tyrone Power. ¿Sabe tan bien como yo quién era? Jesse James. ¿Quién si no iba a atreverse? ¿Puede haber otro que se atreva? Ninguno, pero no tiene por qué vociferar. Las baladas y leyendas le han presentado a menudo como un personaje noble, un hombre idealista. Jesse James, el más joven, tiene el rostro suave e inocente como una colegiala. Ojos azules muy claros y penetrantes, que nunca descansan. Es alto y grácil, capaz de soportar grandes dolores y esfuerzos. Jesse es desenfadado, atrevido y temerario. Siempre con una sonrisa en sus labios. Vale. Que mató, sí, pero siempre con razón. Que robó trenes y bancos también, pero era a los ricos y a los poderosos a quienes robaba, porque Jesse tenía un alma generosa y como Robin Hood les daba el dinero a los pobres. Pero la realidad es que Jesse James combatió en la guerra de secesión al lado del sur, formando parte de unas guerrillas muy sangrientas, y cuando la Confederación fue derrotada, continuó guerreando sin aceptar los términos de la rendición. Comenzó así a asaltar trenes, bancos y granjas que, según decía, servían a los intereses yanquis. No se arrepentía de sus robos ni de los 17 asesinatos que afirmaba haber cometido. Y el 5 de septiembre del año 1881 cumplió los 34 años de edad. En el año 2007, el director Andrew Dominik filmó una versión más de su historia, pero esta vez apuntando sobre todo a su asesino, el hombre que le mató por la espalda mientras colgaba un cuadro. Robert Ford. La gente me toma por un don nadie a cuenta de la pobre impresión que doy, aunque yo me considero solo un peldaño por debajo de los hermanos James. La película tenía un título kilométrico: El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Andrew Dominik. Era el título del libro en el que se basa la película. Es el típico título del libro del siglo XIX y me encanta. Parece una disección del mito de Jesse James y también introduce desde el principio en la historia al cobarde Robert Ford. Creo que lo contiene todo. La película indaga en la vida de los dos personajes y se pregunta qué pudo haber sucedido los meses anteriores a la muerte del famoso bandido. Dicen que nadie pilla a Jesse James desprevenido. ¿Piensas ahora de otra manera?
Nunca antes te había visto sin tus pistolas. No te entiendo. ¿Quieres ser como yo o quieres ser yo? No era más que una broma. Casey Affleck interpreta a Robert Ford y Brad Pitt, que también es productor de la película, a Jesse James. Oh, es precioso. A que brilla ese níquel. Es más de lo que podía esperar. Pensé que ese Colt de tu abuelo podría saltar en pedazos la próxima vez que apretaras el gatillo. Brad Pitt da vida a un Jesse James de apariencia tranquila, pero que no se fía ni de su propia sombra. Han puesto precio a su cabeza y son muchos los que intentan llevarse la recompensa. ¿Sabes qué escribió John Newman Edwards de mí? Decía que no confiaba ni en 2 hombres de cada 10.000 y que aún así era precavido con ellos. Tanta persecución me ha dejado exhausto. Para Brad Pitt, la película es más que un western. Creo que en este caso es una nueva definición de lo que entendemos por western. Andrew, el director, nos dijo que la viéramos más como una película de gángsters, y creo que es lo adecuado. Película de gángsters y drama psicológico al mismo tiempo, porque se centra no solo en la traición y el asesinato en sí, sino en las consecuencias que tuvo para su asesino, que estuvo representando el crimen tal y como lo cometió por los teatros de todo el país. Según cálculos propios, Bob asesinó a Jesse James unas 800 veces. Tenía la convicción de que nadie en la historia había recapitulado tan a menudo y tan públicamente un acto de traición. Lo paradójico de la historia es que aún hoy en día Jesse James sigue siendo recordado como un héroe, mientras que Robert Ford como un despreciable asesino que actuó por envidia, deseos de fama o simplemente por dinero. Sucederá tarde o temprano, Charlie. Va a pasar. Seamos nosotros quienes se hagan ricos con esto. Bob es nuestro amigo. Asesinó a Ed Miller y matará a Lidl Cummings si tiene la oportunidad. Por lo visto, Jesse ha decidido eliminarnos uno por uno, Charlie. Recordad este largo título, El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. La podéis ver en TCM. Ahora a jugar a las películas. Las pistas ya las sabéis, un diálogo y un fragmento de su banda sonora. ¡Oh, César! ¿Pretendes elevar el Olimpo? ¡Gran César! ¿No está Bruto arrodillado en vano? ¡Hablad, manos, por mí! Y tú, Brute, muere entonces, César. Secretario, puede volver de un momento a otro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuánto tiempo le deja libre para que almuerce? 15 minutos. Ya debe estar al volver. La puerta de fuera está cerrada. Ella tiene una llave. No la creo. Y ya sabe lo que les pasa a las niñas malas que dicen mentiras. Por favor. La corbata. Sabes, creo que podríamos entrenarte para la carrera de fondo de campo a través, con la ayuda de Stacy, por supuesto. Y quién sabe, con un poco de estilo, de estrategia y esfuerzo, quizá ganes esa copa para nosotros. Pocahontas. Mi nombre es Pocahontas. Yo soy John Smith. Permite que te ayude a salir. Matakwei Naturat. No entiendes ni una palabra de lo que te digo. Is a river that flows endlessly
ya sabéis, estas otras 4 películas también se pueden ver la semana que viene en TCM. Y muchas más, casi un centenar de ellas se emiten cada semana. Pero vamos con las respuestas a ver si hay alguien que haya conseguido descubrir las 4. Empezábamos con 2 crímenes. Uno era el asesinato de Julio César en la película que lleva su nombre, Julio César, de Joseph Mankiewicz, con música de Miklos Rozsa. A continuación, el protagonista de Frenesí, de Alfred Hitchcock, se disponía a estrangular a una de sus víctimas y oíamos un fragmento del tema de apertura de la banda sonora compuesta por Ron Goodwin. La tercera película era La soledad del corredor de fondo, con música de John Addison. Y terminábamos con Pocahontas, no la de Disney, sino la de la película El Nuevo Mundo, de Terrence Malick. Hayley Westenra pone la voz a esta canción compuesta por James Horner para su banda sonora. TCM, el cine que ya tenías que haber visto. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. El próximo martes 18 se cumplen 50 años del estreno de una de las mejores películas de la historia del cine, un western extremadamente violento y profundamente poético. Lo dirigió Sam Peckinpah en 1969 con un reparto encabezado por William Holden. Seguro que muchos ya habéis adivinado que estamos hablando de Grupo Salvaje. Vamos a recordarla. La historia de Grupo Salvaje aparece marcada por 2 tremendos tiroteos, 2 escenas modélicas en su concepción y de una violencia inusitada que tienen lugar al principio y al final de la película. ¡Chao! No disparéis todavía. Esperad a que salgan. Una banda de ladrones está atracando un banco cuando descubren que fuera les esperan una docena de hombres armados, apostados en las azoteas. ¿Que son cazadores de recompensas? Yo qué sé. Cuando le dé con el pie, duro con ellos. Trataremos de huir. Créele, dame eso. ¡Vamos! El tiroteo, sangriento como pocos, tendrá su equivalente al terminar la película, en uno de los mejores y más épicos finales que jamás se hayan rodado. Algunos críticos consideran a Grupo Salvaje la primera película realmente violenta de la historia del cine. El uso de la cámara lenta, las balas entrando y saliendo de los cuerpos, al tiempo que sueltan chorros de sangre, la muerte de inocentes, nunca antes se había visto algo parecido dentro del cine comercial. Estuviste haciendo agujeros a ese empleado mientras yo mataba a este bandido. Y también a los otros. ¡Yo los he matado a todos! ¿Que los has matado tú a los 3? ¿Y qué crees que hacía yo allá arriba a tu lado, ¡Embustero! Harrigan, la próxima vez prepara tu matanza con más cuidado, de lo contrario empezaré por ti. El director Sam Peckinpah y su co-guionista Waylon Green buscaban una visión realista de los personajes del viejo oeste, cuyas acciones en la pantalla siempre parecían demasiado heroicas, cuando en realidad la mayoría de ellos actuaba de forma violenta y cobarde, disparando por la espalda y matando con saña. Sam Peckinpah. Escribí ese guión por las mismas razones que hago todas mis películas, porque es algo que a mí me gustaría ver en el cine. No intentaba provocar un shock en el público, tan solo era una historia contada de la forma por la que yo pagaría dinero para verla. En la película, los supervivientes de la banda huyen a México, perseguidos por los cazarrecompensas, y allí acabarán involucrados en la guerra entre los insurgentes de Pancho Villa y un despiadado general del ejército mexicano que les contrata para que roben un tren cargado de armas. ¿Por qué quiere que ataquemos un tren justamente en la frontera? ¿No puede ir al general en persona y encargarse de todo? El general Huerta desea mejorar nuestras relaciones con los Estados Unidos. No desea cruzar la frontera y crear problemas. Normalmente estos envíos de armas se hacen muy en secreto. ¿Cómo se han enterado ustedes de esto? Sí, caballeros. Estamos bien organizados y dispuestos a pagar la suma de 10.000 en oro. Un magnífico William Holden encabeza el reparto, secundado por actores como Ernest Borgnine, Ben Johnson o el mexicano Emilio Fernández en el papel del general. Nuestro contrato establecía la entrega de 16 cajas de rifles y municiones contra $10.000. Nada de ametralladora. Ese es un regalo nuestro al general. Muchas gracias, gringo. Gringo, ponte al lado de Mapache. Hay mucho dinero, muchachas bonitas. Ya lo pensaré. Grupo Salvaje es una de las películas más representativas del llamado western crepuscular.
Toda ella está teñida de amargura y de la extraña poesía de los perdedores. Los protagonistas no son los típicos vaqueros heroicos del western tradicional, sino hombres cansados, a los que les pesan los años y las derrotas sufridas. ¿Qué diablos os pasa? ¿No os deja continuar el recuerdo de los amigos muertos? Eran buenos muchachos. Por lo menos debimos enterrarlos. Están muertos. Quedaron muchos más atrás para hacerles compañía. Sí, demasiado. William Holden y su banda están asistiendo al final de una era, la del viejo oeste, que va a dar paso a un nuevo tiempo en el que los automóviles sustituirán a los caballos. Yo he visto uno igual en Waco. ¿Funciona con vapor? No, con alcohol y gasolina. Ay, ¿sabes lo que me han dicho? Me han dicho que en el norte tienen unas cosas de estas que vuelan. Bueno, eso es un globo, viejo idiota. No, el viejo tiene razón. Tienen motores y alas y recorren 90 kilómetros en menos de una hora. En Grupo Salvaje podemos encontrar muchos de los rasgos personales y vitales del propio Sam Peckinpah, un director que, como los personajes de sus films, era también un hombre autodestructivo e inconformista, a menudo incomprendido por Hollywood. Me enfrenté con ellos 2 o 3 veces. Había ahí un hombre llamado Harrigan, que tenía su sistema de hacer las cosas. Y yo le hice cambiar de sistema. Hay mucha gente, Dutch, que no aguanta que se les demuestre que se equivocan. Un hombre con un particular sentido de la vida y de valores como la amistad o la lealtad. No te vas a librar de nadie. Seguiremos todos juntos como siempre hemos hecho. Cuando uno se mezcla en un lío de estos es hasta el final. Si no quieres seguir, eres peor que un animal. Y estás acabado. Estamos acabados. ¡Todos! De ahí que los brutales bandidos que vemos al principio de la película vayan humanizándose escena a escena ante los ojos de los espectadores. Eso sí que se me hace difícil creerlo. No tan difícil. Todos soñamos con volver a ser niños. Incluso los peores de nosotros. Tal vez los peores más que nadie. La película rompió moldes dentro del western no solo por su violencia, sino también por su revolucionario montaje. Si lo normal hasta entonces era que una película tuviera unos 600 cortes, en Grupo Salvaje hay más de 3000, lo que le da a las escenas de acción un ritmo endiablado. Tampoco era habitual que todos los personajes de la película fueran sanguinarios y crueles, desde los forajidos a los militares, pasando por los hombres de la ley. Dime una cosa, Harrigan, ¿qué se siente? Que te paguen por estar ahí sentado y contratar a otros para que maten siempre respaldados por la ley. ¿Qué se siente dirigiendo la caza legalizada del hombre? Satisfacción. Maldito hijo de perra. Sam Peckinpah temía que los ejecutivos del estudio no aprobaran el planteamiento violento que estaba dando a la película. Ernest Borgnine. Regresábamos de comer y vi a Sam caminando con la cabeza baja y le dije: ¿qué pasa, Sam? Estoy preocupado, me contestó. No sé si el estudio me permitirá montar esas escenas que hemos rodado. Olvídate, le dije. Estás haciendo una gran película. Deja que corra la sangre y sigamos a lo nuestro. Entonces me miró fijamente y me dijo: vaya si lo haremos. Supuestamente, según el departamento de publicidad de la Warner, en el rodaje de la película se dispararon más balas de fogueo, un total de 90.000, que balas reales durante la Revolución Mexicana de 1916. ¡Esto es mejor que una matanza de cerdos! ¡Sois criminales! ¡Cállate, asesinos! Le hacemos responsable a usted y al maldito ferrocarril de esta carnicería. El director también hizo cambiar los efectos de sonido de los disparos. Antes, todos los disparos en las películas de Warner sonaban idénticos, independientemente del tipo de arma disparada. Peckinpah insistió en que cada arma diferente tuviera su propio efecto de sonido específico. La película tuvo problemas con la Junta de Calificación y estuvo a punto de recibir la calificación X, que hubiera limitado mucho su estreno, aunque al final fue calificada con la R de solo para adultos. Poco después se publicó la noticia de que en la Guerra Civil de Nigeria los oficiales proyectaban la película a sus tropas la noche antes de una batalla, porque eso les hacía lanzarse al ataque mucho más excitados y sin miedo. Cuando Peckinpah se enteró, se mostró triste y dolido. Hice Grupo Salvaje así porque todavía creía en la teoría griega de la catarsis, que dice que si vemos la violencia claramente, la repudiaremos de tal forma que la expulsaremos de nuestra vida. Pero me equivoqué. Si esos soldados hacen eso, significa que la catarsis solo funciona en determinadas circunstancias. Depende de las personas, de las situaciones, y yo he fallado completamente.
Grupo Salvaje resulta una película fundamental en la historia del cine, un film que cambió el rumbo del western e influiría decisivamente en muchos directores posteriores, desde Martin Scorsese a Quentin Tarantino. John Wayne se quejó al verla diciendo que había destruido el mito del viejo oeste, y es posible. La banda de William Holden nunca dio el perfil de héroes ni de pistoleros justicieros. Parece que el hermano Pike necesita ayuda. ¿Cómo demonios vas a defender a nadie si no puedes siquiera subir a tu caballo? Eran como la golondrina de la canción que suena en la película, seres errantes que ya no podían volar, en una última aventura sin retorno y cargada de nostalgia. También yo estoy en la región perdida, oh cielos santos, y sin poder volar. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Hoy nos sentamos a hablar con la actriz Ingrid García Johnson, a la que últimamente hemos visto en películas como Taxi a Gibraltar, La pequeña Suiza, la serie de televisión Instinto, y a la que volveremos a ver dentro de algunas semanas en la película Yo, mi mujer y mi mujer muerta. Ingrid García Johnson es hija de madre sueca y padre sevillano. Nació en Suecia, pero desde muy pequeña vivió en Sevilla y saltó a la fama cuando protagonizó Hermosa Juventud de Jaime Rosales. Nosotros vivíamos encima de un videoclub y alquilábamos películas todos los fines de semana, y el plan desde que yo soy pequeña de los viernes y sábados es ver películas, y creo que de ahí viene mi enganche a este universo maravilloso. Esta noche toca comedia romántica. Había pensado en algo de Julia Roberts o algo de Kate Hudson. ¿Qué prefieres? Para mí, además, las salas de cine tienen algo muy bonito, que es permitirle la libertad absoluta al espectador, ¿no? En ese momento en el que todo se apaga. En un lugar como este, la magia está en todas partes. Y tú, por 1 hora y media, puedes reír de verdad, llorar de verdad, sin tener miedo a que el de al lado te esté juzgando o te esté mirando por los sentimientos que estás teniendo en ese momento. Me parece que es algo muy importante y que hace muy bien a la gente, o por lo menos a mí me hace muy bien. ¿Por qué te gusta tanto el cine? Bueno, cuando proyectaban una película era mi noche preferida en el orfanato. Por mi madre también hacíamos muchas veces por alquilar películas suecas y verlas obviamente en versión original cuando se podía. Varför har du kommit hit så plötsligt? Det vet jag inte så noga. Nos mandaban películas en VHS, que suena como súper troglodita, pero a mí mis tías me regalaban películas por Navidad, mis tías suecas, ¿no? Entonces tengo pelis suecas que no ha visto nadie, ¿no? Ronja Rövardotter, todas las películas basadas en las novelas de Astrid Lindgren, que además siempre hablaban de chicas como muy fuertes y muy libres, son cosas que al final pues se me han quedado ahí en el imaginario y que forman parte de quién soy. Dime tu nombre completo. Anote, Pipilota Victualia Rogaldina Shokominsa, hija de Efraín Landström. Mi padre era el temido capitán de piratas Efraín Landström. Pero todos los que me conocen me llaman Pipi. De acuerdo, nosotros también te llamaremos así. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Yo siempre he hecho teatro en el colegio y siempre estaba involucrada con los grupos de teatro que había. Hice danza en el conservatorio. ¿Tienes experiencia como bailarina? Di clase de baile durante años. Eso importa poco aquí. Para pasar de grado elemental a grado medio hay que hacer un examen que me suspendieron. Y recuerdo estar llorando al ver la nota y que un profesor viniera a decirme: Ingrid, es que tú no eres bailarina. Y yo, pero es que quiero ser bailarina. Y me decían: no, tú tienes que ser actriz. Relájate, mujer. Aquí todos amamos el baile y la vida. Nada más. Terminé el bachillerato, hice selectividad y me encontré con mi profesor de filosofía y también le dije, bueno, voy a estudiar arquitectura, ahora tal, me ha dado la nota, y me miró a los ojos y me dijo, ¿pero a ti esto te gusta? ¿Y esa peluca? Eres nueva en esto, ¿verdad? No,
Será entonces la emoción de la juventud. Y no pude contestarle. Todo eran señales de que al final yo tenía que acabar, ¿no?, trabajando de esto. Luego, como soy muy desordenada, no ordenaba la habitación, mis padres no me daban paga, me tuve que poner a trabajar muy pronto y busqué trabajo de lo que me gustaba. Y tenía la suerte de que en Sevilla pues se hacen cositas pequeñas. Hice figuración con los Morancos, trabajé en alguna peli y en una de estas veces entré como doble de luces en una película que se llama Night and Day, Noche y Día, con Tom Cruise y Cameron Díaz, y me quedé prendada. O sea, ya fue como, vale, es que esto es lo que yo, aquí quiero estar yo para siempre. Por ahí vienen los dos hermanos, traen la cárcel en la mano, sus ojos miran al mar. Yo soy una parte pequeña dentro de un engranaje enorme y a veces hago lo que quiero, otras veces no puedo porque los engranajes están construidos de otra manera. Entonces, en ese pequeño espacio que me dan a mí como para girar mi ruedita, por seguir con la metáfora, yo tengo que intentar trabajar lo mejor posible. Mira, venía a traerte, se lo he dicho a tu compañera, venía a traerte el currículum por si te hace falta para cualquier cosa. Es que ahora mismo no cogemos a nadie. Porque yo quiero ser buena actriz y creo que tengo que estar en constante revisión y tengo que estar aprendiendo de todos los cursos que hago, y la única manera de serlo es criticándose, ¿no?, observándose e intentando aprender de una peli a otra. También voy probando cosas, no en todas las pelis trabajo igual y voy probando qué cosas me funcionan y qué no. Buscar algo que no existe, el dorado, el colorado, hermanos por elección, para romper las barreras del mundo extraño que está tan cerca. Me ha costado mucho asumir que quiero ser actriz, decírselo a mis padres y a mi familia y presentarme como actriz a la vida. Entonces, ya que me presento, quiero ser la mejor, pero soy consciente de que lo que se muestra muchas veces no es... Yo no tengo el control al 100% sobre mi curro, ¿no? Y que la gente está viendo muchísimos errores míos y muchísimos fallos y cosas con las que yo quizá no esté contenta al 100%. ¿Quién eres que me contestes? ¡Que no soy nadie! ¡No soy nadie, Sole! No soy Poli, no soy nadie, ¿vale? Déjame. Y eso es un rollo, pero hay que hermanarse con eso y asumir que esto es una carrera de largo fondo y de que probablemente Meryl Streep, sus primeros trabajos, tampoco estuviera al 100% orgullosa, y que es probable que incluso los de ahora tampoco lo esté, porque el mundo no es perfecto y uno no está siempre bien y no puede hacer siempre lo que quiere. Yo querría ser siempre perfecta y no se puede, porque somos personas humanas. Entonces, bueno, hermanarme con eso es algo que me cuesta. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Hobbies? Sí, sus hobbies, sus aficiones. Pues el leer, ir al cine. Tenemos como la sensación del impostor, y yo la tengo todo el rato. Siempre pienso que se van a dar cuenta de que los estoy engañando, de que no soy tan buena actriz como piensan y que me deberían echar de todos los rodajes, y si en algún momento pasa, lo entenderé. A mí me vale con un contrato verbal. Pero Hacienda, ¿no? ¿Y te tengo que dar el número de cuenta y esas cosas? Pues lo arreglamos en B, dinero negro, y todo queda entre tú y yo. Pues si no le importa. Pero bueno, es maravilloso pagar las facturas con el sueldo de actriz. Ojalá no se me acabe nunca esta ilusión y esto no se convierta en un trabajo, ¿sabes? Que dure para siempre. Es una sensación maravillosa. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Barbaci, atún y chocolate y un poco de levanchi para volar. Barbaci, a terra de mi país, donde mi mai me hace la pringa. Barbaci, atún y piñonachi y un poco de ponienchi para enfriar. Barbaci, la tierra de mi maíz, donde mi país me deja la vespa. Pam, pam. Pam, pam. Suena el guitarrista de jazz y flamenco Nono García con la canción principal de Atún y Chocolate,
una película que dirigió el actor Pablo Carbonell en 2004. Y la que canta es la hija de Nono García, Esther. Y ahora llega nuestra sección de efemérides y aniversarios. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Hoy, domingo 16, se cumplen 60 años de la muerte de una de las primeras estrellas que tuvo la televisión. Se trata del actor George Reeves, que interpretó a Superman durante 6 años en la pequeña pantalla. De su misterioso fallecimiento corrieron varias teorías y en 2006 se estrenó una película, Hollywoodland, protagonizada por Ben Affleck, que contaba el caso. Ya os hablamos de él hace algún tiempo en nuestra sección de la Crónica Negra de Hollywood. Hoy queremos volver a recordarlo. Era el 16 de junio de 1959, una noche tranquila y despejada en Beverly Hills que anunciaba ya el inminente verano. Sin embargo, de repente, todo dio un brusco giro. Un tiro rompió el silencio. El disparo provenía de una lujosa casa situada en Benedict Canyon. Dentro de la mansión se encontraba un grupo de amigos aparentemente pasando una tranquila velada. A los 45 minutos, la policía llegó a este domicilio. Esa es la novia del fallecido. Es Leonor Lemmon. El del fondo es un invitado, Robert Condon. Los otros dos son amigos, Carol Van Ronkel y Bill Bliss. Bliss encontró el cadáver. ¿A qué hora empezó la fiesta? Poco después de las 12. Él se despertó y vino al piso de abajo. 20 minutos, media hora. Dio las buenas noches y se volvió a la cama. El juez lo ha declarado suicidio. En el piso de arriba, en la habitación, se encontraba el cadáver desnudo y boca arriba. A las pocas horas corría por todo Hollywood la noticia. El tío que hacía de Superman se ha pegado un tiro. Así era. George Reeves, el actor que encarnaba a Superman en televisión, había muerto. El informe oficial afirmaba que se trataba de un suicidio. El superhéroe que en la tele podía frenar las balas con su mano o con el pecho, el hombre de acero, era un simple mortal de carne y hueso. George Reeves nació en Iowa en 1914. Nunca conoció a su verdadero padre. Su madre volvió a casarse con un hombre llamado Frank Besolo y este adoptó al niño y le dio sus apellidos. La familia se trasladó a California y George comenzó a actuar y a cantar cuando estudiaba en el instituto. Después de trabajar en el teatro, en 1939 debutaba en el cine en Lo que el viento se llevó. ¿Esa fue tu primera película? Esa fue mi primera actuación remunerada. ¿La primera remunerada fue en Lo que el viento se llevó, la mayor producción de la historia? Así es. Pues yo no me acuerdo de ti. ¿No? Tienes este. Queremos todos sus valses. Primero Bren, luego yo, luego Bren, luego yo. ¡Tarleton! Tenías el pelo naranja. ¿Qué va? Era mandarina. Bueno. Era, como hemos escuchado, uno de los gemelos Tarleton, esos que coqueteaban con Scarlett O'Hara al comienzo de la película. Posteriormente intervino en diversos títulos de serie B y tuvo algún pequeño éxito. Durante la guerra sirvió en la aviación y al terminar la contienda retomó su carrera de actor con muy poca fortuna. George Reeves va a hacer la prueba para el papel de Mahlon Stark. Buenos días a todo el mundo. Se presentaba a castings, pero solo conseguía pequeños papeles. Trabajó junto a Rita Hayworth en La Pelirroja o al lado de Marlene Dietrich en Encubridora de Fritz Lang, pero en 1951 su agente le ofreció el papel que cambió su suerte. Mira, es una serie baratísima para niños, ni siquiera tiene patrocinador. Lo más probable es que no la vaya a ver nadie. Me lo estás pintando cada vez mejor. Además, necesitas el dinero. Tengo dinero. Me refiero a tu propio dinero. Venga ya, George. ¿Qué esperas de la vida? No lo sé. Me conformaría con la carrera de Clark Gable. Acepta el trabajo. Cobra el cheque. Y así fue como George Reeves se puso el traje de Superman, aunque el traje no era del color azul que se veía en las viñetas. En televisión no hay suficiente contraste, pero si la serie triunfa, a lo mejor la graban en color para cuando salgan los televisores en color. Ya ir entonces de azul y rojo. George Reeves comenzó a rodar capítulos de Superman. Era una producción de bajo presupuesto que apenas llegó a emitirse porque no consiguió ningún patrocinador publicitario. Hasta que pasado un tiempo, una marca de cereales se convirtió en su sponsor. Vuelven a poner Superman. ¿Cómo has dicho? Kellogg's la ha comprado. ¿Después de 2 años? Así es. Volveré a salir por la tele dentro de un mes con mis leotardos marrones y grises. Y entonces sí, la serie se emitió en una buena franja horaria y fue todo un éxito. Las aventuras de Superman, 91%. ¿Qué significa? ¿Que no lo ve ningún adulto? No, que lo ven con sus hijos, George. Las familias. Kellogg's ha encargado 26 más. Quieren grabar en color.
George Reeves se convirtió en una gran estrella, algo que sin embargo no le hizo feliz. ¡Enhorabuena! Hay que joderse. El actor odiaba al personaje, pensaba que los guiones eran malos y que ese trabajo le apartaba del mundo del cine. Hizo, por ejemplo, una prueba para De aquí a la eternidad, pero su personaje fue finalmente eliminado porque en uno de los pases previos al estreno el público comenzó a reírse. George Reeves fue cayendo poco a poco en la bebida y en una fuerte depresión. George Reeves mantenía una relación sentimental con Toni Mannix, la esposa de uno de los jefazos de Hollywood. Tu marido es el director general de la Metro-Goldwyn-Mayer. Si se lo propone, puedo pasarme el resto de mi vida en series, y eso con suerte. Él nunca haría eso. ¿No? ¿Por qué no? Porque me haría sufrir. ¿Y yo qué? Nos haría sufrir a los dos. Era, al parecer, una relación consentida por el magnate. Un año antes de su muerte rompieron y el actor se comprometió con otra mujer, Leonor Lemmon, una de las personas que estaba en su domicilio la fatídica noche que murió. Pero, ¿qué pasó exactamente la noche del 16 de junio de 1959? Según la policía, todo estaba bastante claro. El fallecido se despertó, estuvo con sus invitados una media hora y volvió a la cama. No hay signos de que forzaran la puerta ni de violencia física. La Luger que se encontró ahí, en el suelo, estaba llena de aceite, sin huellas. La guardaba en la mesilla de noche. El impacto está aquí. Y el casquillo sobre la cama, debajo del cuerpo. Pero pronto surgieron las dudas. La madre del actor contrató a detectives privados para que investigara el suceso. Resultaba extraño que el casquillo de la bala apareciera debajo del cuerpo. No había huellas digitales en el arma, ni restos de quemadura del disparo en la cabeza. Además, había otros 2 agujeros de bala en el suelo debajo de una pequeña alfombra. Hay 2 agujeros en el suelo del dormitorio. ¿Qué puede contarme sobre eso? Los hizo Leonor. ¿Sí? Hace meses. ¿Por qué? Porque yo se lo pedí. ¿Le pidió que disparase una pistola contra el suelo? Cuando uno está borracho, todo es divertido. Ya. Él se pega un tiro y ustedes esperan 45 minutos para llamar a la policía. Eso es insólito. ¿Ha estado en alguna fiesta en la que un tío sube al piso de arriba y se pega un tiro? No. Entonces, ¿cómo sabe lo que es insólito? Por último, se habló del extraño comportamiento que tuvo su novia momentos antes de que se oyera el disparo. La novia dice que estaba deprimida. Además, adivinó lo que iba a hacer. Él subió las escaleras y ella les dijo a sus amigos que iba a pegarse un tiro. ¿Y por qué no se le impidió? El caso de George Reeves se cerró pronto. Ha pasado el tiempo, más de medio siglo, pero sigue habiendo 3 teorías sobre su muerte. La primera, la oficial, el suicidio. El actor estaba deprimido porque con su trabajo como Superman no había ganado mucho dinero y además, una vez terminada la serie, no podía acceder a otros papeles en el cine. ¿Crees que era rico? En el trabajo de Superman le pagaban una mierda. La segunda, Eddie Mannix, el director general de la Metro, contrató a un sicario para asesinarle después de que el actor rompiera la relación que mantenía con su mujer. Le he mirado a la cara. Sé que podría hacerlo. No se lo pensaría 2 veces. ¿Eddie Mannix? Sí. No, yo nunca diría que eso no es posible. La tercera fue su novia, Leonor Lemmon, la que en el transcurso de una discusión habría matado accidentalmente a Reeves. La razón de la discusión fue que finalmente Reeves había roto el compromiso de boda. Además, en su testamento, el actor había dejado todo su dinero y posesiones a Toni Mannix, su anterior amante. ¿Qué le parece que Superman se quite de en medio y no le deje a su querida novia ni las migajas? Le ha dejado toda la pasta a la mujer de Eddie Mannix. Como si a esa le hiciera falta. No hay nada peor que una mujer despechada, ¿eh? A mucha gente la matan por menos de eso. ¿Está diciendo que George Reeves fue asesinado? Muy buena pregunta. Lo único cierto a día de hoy es que George Reeves murió de un tiro en la cabeza la noche del 16 de junio de 1959 y que con su muerte desapareció una de las primeras estrellas de la televisión americana. Un actor que nunca disfrutó plenamente de ese estatus. Hombre, a lo mejor no fue tu momento de mayor gloria. No, eso seguro que no. Pero lograste crear un personaje muy amable, muy atractivo y muy heroico. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM.
es una canción de la saga James Bond, la que grabó el grupo Garbage para El mundo nunca es suficiente. 19ª película de la serie, estrenada en 1999 y con Pierce Brosnan en la piel del agente secreto. Y lo más parecido a un agente secreto que tenemos en el programa es nuestro personaje Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta... Quiero hacer una comedia. Lo dice muy en serio. Risas de cine. Esta sí que es buena. Hola, ¿qué tal amigos? En el año 2013 el Festival de Valladolid organizó una votación para elegir la mejor película española de la historia. La ganadora fue Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, seguida de Los santos inocentes y Plácido, que fueron votadas segunda y tercera. Yo no sé si la cosa es para tanto, pero de lo que no me cabe duda es que Amanece que no es poco es una película absolutamente única en la historia de nuestro cine y desde luego una comedia descacharrante. Además, es una de las pocas películas españolas que puede verse una y otra vez sin cansarte, y me atrevo a decir incluso que el paso del tiempo le ha sentado estupendamente. En el cuerpo humano hay algo que es sensacional. Cuando Amanece que no es poco se estrenó en enero de 1989, pasó bastante desapercibida. José Luis Cuerda. No funcionó muy bien en taquilla. Su crítica le metió unos palos de mucho cuidado. No se parecía a nada que se hubiera visto antes en el cine español, y aquella historia rural chocaba bastante con el cine más moderno que directores como Almodóvar, Fernando Trueba o Vigas Luna hacían por entonces. Antonio Resines. Ninguno, desde luego, se dio cuenta que, ni nosotros, que eso iba a ser una película de culto. Es que ni se nos pasaba por la cabeza. Sí, porque fue el tiempo quien acabó dándole la importancia que merecía la película. Miguel Reyán. ¿Por qué ha pasado eso con Amanece que no es poco? Es que es una película distinta. Es que no hay ninguna película que acabe diciendo me cago en el misterio con el sol saliendo por otro lado. Es que sale medio cine español. Hoy, en efecto, es una película de culto. La gente se sabe de memoria muchos de sus diálogos, probablemente más que de ninguna otra película de la historia. Se acuerdan de 40, de Amanece que no es poco, y de Casablanca se acuerdan de 2, y de Lo que el viento se llevó de otros 2. Todo el mundo tiene su frase favorita de Amanece que no es poco. Quizá esta. ¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! O esta otra. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra. O tal vez esta. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky. Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo va. Frases que son ya parte de la memoria colectiva de este país. No, me respetarás, padre, me lo dicen mucho, sobre todo en los bares por las noches para cachondearse, y eso sí lo suelen decir. Internet y las redes sociales han contribuido enormemente a disparar el culto a la película. Hay páginas de Facebook con cientos de miles de seguidores y todos los años un grupo llamado Los Amanecistas organizan quedadas en los lugares de rodaje. Reuniones a las que incluso han asistido algunos actores o el director José Luis Cuerda. Cogí el coche y me planté en Aina y no me esperaban. Total, que entro donde había 200, que se pusieron de pie y empezaron a cantar lo del corazón, eso que se las sabían enteras. Había una pareja que había venido de Argentina. Se han montado también diferentes rutas turísticas basadas en la película, como explicaba el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda. La idea es precisamente aprovechar para dar a conocer, con el soporte de una película, unos paisajes que verdaderamente merecen la pena ser conocidos. Pero no solamente el paisaje, sino también el paisanaje. Incluso podemos decir que ha creado escuela en el humor, con Joaquín Reyes y sus compañeros chanantes como alumnos más aventajados. Y a nosotros se nos relaciona y nosotros nos relacionamos con Amanece que no es poco justamente por esa forma de hacer coexistir el surrealismo y el humor así rural, ¿no? La película tiene su origen en un mediometraje para televisión que Cuerda rodó a mediados de los 80 y que se llamaba Total. Yo ni tengo marido ni pertenezco a ninguna sociedad recreativa. Es decir, que he dedicado toda mi vida a las vacas. La verdad es que no me duele porque me gustan. Las ovejas no. Me parecen más bravías, más silvestres. Por el contrario, las vacas tienen unas dimensiones más humanas. Y se puede hablar con ellas de tú a tú. Este mediometraje fue premiado en el Festival de Televisión de Montecarlo y a Cuerda le propusieron entonces hacer una serie de televisión basada en él.
El director escribió varios capítulos, pero fue imposible sacarla adelante. La fórmula era la de Crónica de un pueblo, pero con los mimbres de Amanece que no es poco. Aquello era un disparate, no se podía hacer, ni había dinero para hacerlo, ni falta que hacía, porque yo me había pasado 20 pueblos. Unos años después, tras el éxito de su película El bosque animado, el director se dio el lujo de volver a retomar aquella idea, pero ya en forma de película. Cuando llegó el momento en que alguien me propuso producir una película, no una serie, sino una película para cine, yo eché mano de todo aquello que había escrito y de ahí sale el guión de Amanece que no es poco. Amanece que no es poco carece de la estructura clásica de inicio, nudo y desenlace. En realidad podemos decir que apenas hay historia. Un padre y un hijo llegan en moto a un pueblo. Aquí no hay ni Dios. ¿O es que todos son aquí unos hijos de puta? ¿Entiendo, no? Pues desde luego, padre, este es el pueblo que nos ha dicho Pepe. Pero el pueblo no está vacío. En él viven los personajes más extravagantes y peculiares que uno se puede imaginar. Unos personajes que de alguna forma retratan desde el absurdo la idiosincrasia hispana. Fernando Méndez Leite, en su libro sobre el cine de cuerdas, sostiene una teoría. La estructura de Amanece que no es poco tiene algo que ver con la estructura de un western. Es un pueblo perdido en el que aparecen de pronto dos forasteros. Y bueno, es la vida interior del pueblo con el sheriff, el médico, el borracho. Arquetipos de la España tradicional que Cuerda retrata con su humor surrealista, cáustico y esperpéntico. Un humor que le permite hacer creíbles las situaciones más disparatadas. ¿Qué pasa? ¡Que te ha salido un hombre en medio del bancal! ¡Mala suerte! Uno de los grandes aciertos de la película es su reparto. Berlanga me decía, has hecho el mejor reparto de la historia del cine español. Y le decía yo, pero si es con los tuyos. Sí. Es cierto, Cuerda reunió por una parte a veteranos del cine español y cercanos al cine de Berlanga, como Saza, Casen, Luis Tiges o Manuel Alessandre, y los juntó con actores más jóvenes que triunfaban por entonces, como Antonio Resines, Quique San Francisco, Pastora Vega o Gabino Diego. Sí, has hecho muchas películas muy buenas y tal, pero la mejor es la de Este alcalde nos toca las pelotas. José Luis Cuerda rodó la película en la tierra manchega de sus padres, en pueblos de la Sierra del Segura como Molinicos, Aína y Lietor. 3 días o 4 antes que llegué yo al pueblo, la gente no me conocía, no sabían que era yo. Yo pasé por la plaza, estaban ahí los vejetes debajo del olmo, aquel que había precioso, y había unos vejetes sentados, y yo al pasar oí una frase suelta que era uno que le decía al otro, pues no hay que dicen que van a traer rusos y todo. Pero todos los habitantes de esos pueblos acabarían volcándose en el rodaje. Pastora Vega. Éramos una gran familia y estaba mezclado todo el mundo, los del rodaje y los de los pueblos donde estábamos asentados, ¿no? Buena parte de la frescura de la película se debe a que muchos de los lugareños que aparecen en el film eran los propios habitantes de los pueblos. En la película yo salgo dando palmadas en la asamblea de mujeres. Los 2 últimos días me cogieron, pero haciendo el borracho. Yo en la película hice de extra de belga. Y cuando no tiraba de vecinos, Cuerda escogía a amigos y conocidos para otros pequeños papeles. En una noche vieja yo conocí al gobernador civil de Albacete y vi que tocaba muy bien la guitarra y que cantaba muy bien. Entonces le digo, pues vente un día y yo te doy allí, prepárate una canción y yo te doy un papel. Entonces llegó con su chofer y con su mujer, lo vestimos de campesino, cantó, por no tener donde sentarme, yo me senté en una piedra. La piedra al verme tan pobre se rompió por no aguantarme. Eso sí, casi nadie entendía nada de lo que estaban rodando. Bueno, la verdad es que los actores, la mayoría estaban perplejos, pero algunos... Por ejemplo, Saza, ¿no? Saza estaba convencido que es que la vida es así. Y lo de Faulkner, pues es que habría que decirlo, y Faulkner. A él le parecía que era alguien a defender a capa y espada. ¿No podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner. A pesar del gran reparto con el que contaba, el presupuesto de la película era bastante escuálido. El rodaje fue infernal. Tenía que rodar a toda velocidad, con muy pocos medios. Yo recuerdo días de haber rodado 28 planos. Rodar 28 planos en un día es una heroicidad que solo está al alcance de imbéciles como yo. Algunas escenas tuvieron que eliminarse por falta de presupuesto. Aunque peor sería que le evitasen como en Aína. Allí los exiliados de la política le evitaban unos 15 palmos del suelo. Pues eso tiene peligro, porque te pueden caer encima si se les escacharra la levitación. O cagarte como los pájaros, que ya pasó alguna vez. Hacer las levitaciones costaba muchísimo. O sea, había que atarlos con un cable, con una grúa, ponerles un braguero tremendo que les hacía mucho daño en las ingles también. Pero a pesar de todo, Amanece que no es poco resulta una película única y para muchos no solo propone risas, sino también filosofía y reflexión.
Miguel Reyán, por ejemplo, está convencido de que el desdoblamiento que sufre su personaje tiene un significado. Carmelo no es más que la metáfora del ser humano, que no somos de una manera. Yo no soy de una manera. Soy como creo que soy, como me gustaría ser, como usted cree que soy y como soy en realidad. Lo que no está muy claro es si algunas de sus escenas se podrían rodar hoy en día. Por ejemplo, ¿chocaría este comentario con la guerra contra la violencia de género? ¿Por qué la mató, padre? Porque era muy mala. Es muy duro decírselo a un hijo, pero tu madre era muy mala. ¿El feminismo se ofendería con unas votaciones como estas? Como ya sabéis, mañana hay elecciones. Siguiendo nuestra costumbre, tenemos que decidir primero quién se presenta a puta. Segundo, quiénes se presentan adúlteras. Tercero, si hay alguna que quiera meterse monja. Y cuarto, si hay alguna que le interese ser marimacho. ¿Se aceptaría sin torcer el gesto que Manuel Alessandre se meta en la cama de su sobrina? De todas maneras, para contarme esto no tenías por qué meterte en mi cama. Ay, qué tonto, pues es verdad. Pero ya que estoy aquí... ¿O los colectivos antirracismo no se enfadarían con todas las bromas a costa de Engué, el negro de la película? Eres minoría étnica. Bueno, minoría étnica y negro como un tizón. Álvarez, parece que a tu muchacho se le va aclarando el color del cuerpo. No sé qué decirte. Si le vieras las ingles... José Luis Cuerda. Hay colectivos que ahora mismo ruedas esto y me ponen verde. Y me ponen verde con razón si es que piensan que yo pienso eso. Pero claro, yo no me hago responsable de lo que piensen los personajes. Si saco a Nerón quemando Roma, dicen, será cabrón que quema Roma, pero es Nerón. La película forma parte de una tetralogía que bebe toda ella del mismo tipo de humor. Total fue el comienzo. Luego vino Amanece y en 1995 se estrenó Así en el cielo como en la tierra. Durante años se habló de una posible secuela con los mismos personajes de Amanece, que no es poco, pero eso era imposible. Esos personajes son ya intocables. Es decir, ¿quién hace de Figes ahora mismo? ¿Quién hace de Casen? Están muertos, por desgracia. Por fin, el año pasado se estrenó la cuarta película titulada Tiempo después y ambientada en un futuro igualmente surrealista y absurdo que, de alguna manera, permite que la consideremos la secuela espiritual de Amanece, que no es poco. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos, que llega el boletín de noticias, y nos vamos a despedir con la música que el argentino Lalo Schifrin compuso para Harry el Fuerte, la segunda película de la saga Harry el Sucio, estrenada en 1973. Un saludo para todos de parte de Helio Castro y Antonio Martínez. ¡Chao!